y tenemos una propuesta del gobierno de hacer este acuerdo nacional. La idea de hacer este panel es el siguiente, básicamente. Primero, como para hacer claridad, que cada uno de ustedes intervenga muy corto, 2 minutos, porque si ven aquí el reloj, a mí me toca ser el señor del reloj, entonces quitar el micrófono y demás, pero la idea es que cada uno de ustedes en 2 minutos pueda decir cuál es la perspectiva sobre ese acuerdo, se puede, no se puede, en qué temas y cuál es priorizar también, porque si vamos a buscar un acuerdo hay que arrancar por algún lado. Después de esos 2 minutos, quizás hacer un par de preguntas, charlar entre nosotros y muy pronto abrir a que nos hagan intervenciones del auditorio, porque el acuerdo no puede ser solo entre legisladores. Nos decía el ministro, y es la idea, entre legisladores, y aquí tenemos una muestra de la sociedad, que quizás no es toda la sociedad en su enorme diversidad, pero sí es suficientemente diversa para tener eso. Entonces, yo le daría primero la palabra a la senadora Paloma Valencia, dado que escuchamos al gobierno, creo que lo primero es escuchar a la oposición, después igual hablaremos todos. Entonces, Paloma, en 2 minutos, ¿se puede hacer un acuerdo nacional? ¿Qué deberíamos priorizar y qué tenemos que hacer para llegar a ello? Yo sé que 2 minutos es muy poco, pero pues el formato nos obliga. ¿Le podemos dar un poquito más, dice Alejandro? Es 4 o 5 máximo. Cada uno, eso les da un poquito más. Entonces, Paloma, ¿tienes micrófono? Muchísimas gracias. No, primero agradecerle a Alejandro, al Grupo Prisa. Y se va. ¿Quieres? Toma este. Aló, este está mejor. Muchas gracias. Agradecer esta invitación, un saludo a todos los panelistas, Juan Esteban, y a todos los presentes. Yo creo que Colombia necesita un acuerdo nacional y yo sueño con que podamos hacerlo. Y hay que distinguir un acuerdo nacional estructural, que seguramente nos va a tomar muchísimo tiempo, acuerdos coyunturales más cortos que también se necesiten. Sin embargo, yo creo que el país tiene que empezar a entrar a los problemas, porque en los discursos generales es muy fácil estar de acuerdo y el diablo está en los detalles. Y yo quisiera hacer una lista de lo que yo creo que se necesita. Lo primero es estar dispuesto a oír y estar dispuesto a cambiar, porque los acuerdos no pueden ser que a uno lo inviten a que uno diga qué está pensando y después hagan lo que les parece, que creo que es un poco lo que se ha sentido con los acuerdos que se han intentado en el gobierno, por ejemplo, en materia de la reforma a la salud, 12 reuniones con los partidos conservador y la U, y cada vez volvían y entregaban el mismo texto. Eso pues desestimula cualquier entendimiento. Lo segundo, yo diría, nosotros necesitamos pensar en suspender la idea de la mala fe del otro, porque yo creo que gran parte de lo que le pasa al gobierno es que empieza creyendo que todos los que han gobernado antes lo han hecho mal y lo han hecho de mala fe y no han querido hacer nada. Y entonces dicen es que se necesita el cambio. Y yo pienso, pues no, se necesita construir sobre lo construido. Se necesita velocidad en la mejora de las condiciones sociales de los colombianos. Colombia hace 100 años tenía 80% de la población en pobreza, vamos en 30, sigue siendo muy alta, hay que darle velocidad al tema, pero no hemos hecho las cosas del todo mal. La prueba es que Colombia, a pesar de la violencia que ha tenido, tiene unos indicadores mejores que muchos países latinoamericanos. La prueba es que Colombia tiene un sistema de salud de mostrar en el mundo. La prueba es que Colombia ha logrado avanzar en muchísimas áreas, con dificultades, y necesita velocidad, pero decir que lo que se necesita en Colombia es derruir lo que hay para volver a empezar, creo que es equivocado y que desconoce una cosa, y es que construir es difícil, es largo, necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo, y creo que ese es un tema que a veces pareciera que quienes están en el gobierno creen que la mera voluntad política es suficiente y que los sueños pueden inspirar las transformaciones. Los sueños necesitan muchos años para hacer ideas y las ideas mucho trabajo para hacer política pública y la política mucho carácter para mover el aparato estatal. Entonces la primera invitación es, hablemos de construir sobre lo construido. Si a mí me preguntaran sobre el acuerdo nacional, yo diría lo primero es un acuerdo sobre la violencia. Pasado 20 de julio el señor presidente pronunció una frase que yo creí que iba a causar conmoción, pero causó conmoción en un sentido rarísimo. Él dijo: la lucha insurgente se acabó, estamos frente a una guerra de economías ilícitas.
¿Qué significa eso? Él lo que dijo es, desde el poder, aquí no hay guerrillas, aquí lo que hay es una guerra por economías ilícitas. Y yo creo que ese debería ser el primer punto en el que estemos de acuerdo los colombianos. No aceptar más la idea de violencias políticas, no aceptar más que hay ideas políticas que ameritan violencia. La cesación de todas las violencias tiene que ser imperiosa para que desde izquierdas y derechas sea muy claro que todo el que contraviene la ley se tiene que desarmar y tiene que cesar su violencia. Sobre los métodos de cómo lo hacemos, pues ahí hay muchas cosas, porque por un lado están los diálogos. Colombia lleva 32 procesos de paz y seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo. Entonces, si uno se va a sentar a mirar eso, pues uno tendría que pensar qué es lo que no ha funcionado, porque voluntad para hacer diálogos ha habido. Lo que pasa es que seguimos con violencia. Y yo creo que esa es una cosa que los colombianos somos como muy reacios a analizar desde el punto de vista de qué puede significar. Y cómo logramos el imperio de la ley, cómo logramos lo que llaman los gringos, que me parece que nosotros no lo tenemos tan claramente, que es el rule of law. Es que la ley se cumpla. ¿Cómo se hace para que la ley se cumpla? Y hemos venido satanizando el ejercicio de la autoridad por parte del Estado y nos están llevando a unas ideas que me parece que son muy complejas, y es que la paz es una concesión que nos hacen los violentos. Y eso sí que me parece complicado, porque si se trata de convencer a los violentos, pues vamos a terminar en una situación bastante complicada. Y ahí yo diría, el segundo tema en el que tendríamos que entrar es el de la corrupción, porque todos se quejan de la corrupción, pero una vez en el poder se vuelven aliados de la corrupción, y la corrupción es aliada del poder. Y ese es un problema que el país tiene que enfrentar. Yo veo a los empresarios y ellos dicen, nosotros hemos pagado nuestros impuestos, nosotros hemos producido, nosotros hemos generado empleo, ¿por qué nos pasan una factura de deuda social? Y yo diría, porque todos los recursos que este país ha obtenido se los han ido llevando los corruptos. Y la deuda social está en no haber sido capaces como sociedad de evitar que se roben lo que le corresponde a las poblaciones más pobres de este país. Y ahí debiera haber un punto de acuerdo también. Un tercer elemento, ya son las políticas públicas sobre los bienes públicos y los derechos. Y yo diría en ese sentido, ahí sí que veo complejos los temas, porque yo siento que hay muchos que tienen sueños sobre lo que debiera ser, pero no entienden que esto se soluciona con unas políticas públicas mucho más concretas, que vuelvo y repito, toman mucho tiempo en conformarse. En el gobierno hay una tendencia a creer que todo lo que presta el Estado, todos los servicios estatales son mejores que los privados. Yo pues no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué es lo que me preocupa? Que este país no ha sido un país que haya privilegiado lo privado, todo lo contrario, ha sido un país que ha privilegiado lo mixto. Es decir, usted tiene colegios en concesión y tiene colegios estatales. Usted tiene EPS públicas y tiene EPS privadas. Usted tiene fondos de administración de pensiones públicos y fondos privados. Y el gobierno pareciera que quiere borrar la presencia de los privados. Y esa me parece que no es una concesión que yo como ciudadana esté dispuesta a hacer, entre otras cosas, porque yo sí creo que hay unas eficiencias que presta lo privado que son muy buenas en términos del servicio, pero además porque la historia de lo público en este país ha estado marcada por la corrupción. Entonces, creer que volver a lo público va a solucionar los problemas me parece que, por el contrario, nos llevaría a escenarios que el país ya superó, donde cuando tuvimos todo público, nada funcionaba. Se robaban todo y todo valía 3 o 4 veces más. Entonces, yo creo que los puntos medios, en muchas cosas estamos en los puntos medios. Quiero decir, tener servicios prestados de manera mixta es un punto medio. No es un punto radical, digamos, de absolutamente privatizarlo todo. Y yo quisiera terminar, el tiempo no se movió nunca, entonces no sé cuánto llevo. Sí, ya porque... terminando. No, ahí está moviendo. ¿No lo veías? ¿Los días ya no se ve? No sé. Sí, pero pues no son 5 minutos, es decir, yo no... Sí, no, pusieron el tiempo completo. Sí, exacto, pusieron el tiempo completo y yo pues no viste cuándo arrancaste. No conté cuánto... Pero sí quisiera terminar con lo siguiente. Mire, nosotros hemos tratado de hacer una oposición argumentada y seria, no pasional.
Si a mí me preguntaran, ¿usted cree que Colombia necesita una reforma agraria? Mi respuesta es no. Yo tengo una versión distinta, querido ministro y senador Velasco, sobre la historia del Cauca. El Cauca antes de la reforma agraria era el primer productor de leche de Colombia, el tercer productor de carne de Colombia. Le incoraron 130.000, 150.000 hectáreas productivas. Se incoraron, es el verbo que se usa porque en realidad era que lo compraba el Incora, y se incoró además con un proceso de violencia gigantesca contra los propietarios que usted conoce muy bien. Allá utilizaron la invasión como mecanismo de disminución de los precios y el asesinato como mecanismo de disuasión para la venta. Allá se decía la viuda vende más barato y los caucanos vendieron su tierra y la vendieron barata, pagadera en bonos del Incora a 5 años con una inflación del 20%. Pagaron los potreros de ceba de la cordillera en 150.000 y 100.000 pesos. No compraba uno una finca pequeña en el valle con lo que pagó el Incora. Y la verdad del departamento fue que vio mucha más pobreza, porque terminaron los indígenas y los campesinos viviendo en los establos de que entonces fueron de las vacas. Yo no creo que Colombia necesite una reforma agraria porque no veo el futuro de los colombianos amarrado simplemente a la productividad. Nosotros deberíamos gastarnos esos 20 billones en mejoras en educación, en formación digital, en conectividad, en vías terciarias. Cambiar los nombres de las escrituras no va a solucionar los problemas del campo colombiano. Sin embargo, como yo entiendo que ganaron, hemos venido tratando de participar en eso de manera propositiva, defendiendo la propiedad, defendiendo la idea de que esto no se haga brincándose la propiedad privada y a través de la violencia que nosotros ya vivimos en el Cauca. Hay un estudio, entre otras cosas, de la universidad, creo que es de Harvard, que muestra los resultados de la reforma agraria del doctor Lleras, y lo que muestra es que los campesinos sí salieron de la pobreza, pero salieron de la pobreza no porque se quedaran siendo campesinos, sino porque vendieron la tierra y educaron a sus hijos. Entonces, ¿para qué nos toca dar toda esa vuelta si es más fácil educar a los niños pobres para que puedan tener oportunidades reales? ¿Por qué no le invertimos en un momento donde estamos en la revolución de la automatización, en que Colombia pueda estar en la cabeza de lo que va a pasar y no en la cola? Y sin embargo, ahí estamos participando en esas discusiones. Me da la impresión que, por ejemplo, contrasta la voluntad que tiene el senador Cepeda con la disposición que pueda tener la ministra. Y con eso termino. Muchas gracias, senadora. Senador Cepeda, lo interpela la senadora Valencia, entonces creo que además, siendo uno de los líderes sin duda alguna de la idea del Acuerdo Nacional, sobre todo en temas específicos, creo que es fundamental escuchar su voz, por favor. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por esta invitación a tener la posibilidad de intercambiar ideas con un auditorio tan distinguido y prestante. Yo coincido en alto grado con lo que ha dicho la senadora. Primero sobre ya hay un acuerdo, ya hay sí, un primer acuerdo, bueno, eso digamos, ya es problema, noticia. el problema no es tanto que no estemos de acuerdo en muchas cosas, sino cómo llegamos a plasmarlas en procesos políticos que tengan eficacia. El acuerdo nacional es tal vez la aspiración, lo he dicho varias veces, más antigua que existe en Colombia. No es propiedad de ningún partido político, ni de este gobierno. Ha tenido multiplicidad de nombres y es la aspiración irrealizada de nuestra sociedad. Y no es que no se hayan hecho distintas tentativas, procesos que han contribuido, sin lugar a dudas. Pero está ahí, es nuestra utopía como sociedad. Es un acuerdo histórico, no es una coalición política, no es un consenso coyuntural, es la idea y el propósito de resolver aquellos asuntos que nos pueden convertir realmente en sociedad y en nación, un proceso que a mi modo de ver sigue siendo inacabado en Colombia. Por lo tanto, no puede ser
simplemente un proceso que esté en cabeza, aunque tiene que estarlo, como lo ha dicho el ministro, de los políticos. Demasiada responsabilidad para los políticos. Que es cierto, ya tenemos bastante y creo que sería bueno distribuirla. Es un acuerdo social, es un acuerdo económico, en el que yo creo que debemos rehuir tentaciones que hemos tenido en otro momento, como por ejemplo pensar que se resuelve simple y llanamente adoptando leyes o constituciones. Nadie hoy creo que de una manera sensata esté pensando en una nueva constitución. No es esa la idea. Es hacer algo que no hemos hecho y es creer en que podemos sencillamente, entregando nuestra palabra, como se dijo en algún momento, acordar ciertas cosas que son básicas. Y entonces requiere tiempo, requiere transiciones, requiere sostenibilidad en el tiempo, requiere seriedad política, requiere transparencia, requiere un compromiso. Y eso se puede. Algunos nos llaman ingenuos, pero es más ingenuo creer que en esto que hemos estado tanto tiempo nos puede llevar a alguna parte como sociedad. Entonces, yo diría que debemos mirar qué es lo que tenemos hoy como adquisición. Y lo primero que yo diría es que tenemos un fondo, una especie de experiencia compartida, y es nuestra condición de haber padecido conjuntamente la violencia. Somos una sociedad en la cual ya hoy no es posible afirmar que alguien no es víctima de la violencia. Ni las cifras ni lo que ha acontecido dan hoy para pensar que alguien está por fuera de esa experiencia. Y por lo tanto, deberíamos tener la capacidad de alguna manera, hacer consciente ese hecho, que todos hemos atravesado por esa experiencia, que ya sabemos qué representa y que debiéramos realmente hacer algo para que la superemos históricamente. Pero en segundo lugar, tenemos una inmensa experiencia, inmensa, en materia de negociación, diálogo, concertación y acuerdos. Es decir, si hemos hecho algo, es intentarlo y en firmar toda clase de acuerdos. Entonces tenemos mucha experiencia sobre eso. Ahora, Alejandro le preguntaba al ministro, ¿y qué hacemos con el Twitter? Por decir algo, ¿qué hacemos con el enfrentamiento político diario? Bueno, yo diría que extrapolemos a las respuestas que ya se dieron, agregarle otra, extrapolemos lo que se hace en una mesa de negociación, obviamente pues teniendo en cuenta que los escenarios son distintos, pero cuando uno negocia opta por una de dos cosas, o hace un alto al fuego y entonces para las hostilidades, o sigue negociando y sigue hablando en medio de las hostilidades. No sé, me inclino a pensar que en nuestro caso tal vez lo segundo sea más probable que lo primero, en el mundo político. Pero si nos vamos a poner en esto seriamente, no puede ser que por un mensaje o por el escándalo diario o porque alguien contradijo públicamente a otro, vamos a parar este proceso. Ojalá fuera así, ojalá aprendiéramos a respetar, eso sería ideal. Ojalá que el respeto se pudiera hacer real en nuestra sociedad, maravilloso. Pero si no, pongamos a una gente que se encierre y que a pesar de que ocurra lo que ocurra, nos entregue al final el texto del Acuerdo Nacional, que debe ser, a mi modo de ver, muy corto. Obviamente después le podemos agregar todas las páginas que se quieran, pero sí, ya termino. Pero en esencia es esos 6 o 7 grandes problemas que podamos en este momento histórico
comenzar a resolver a fondo y estructuralmente. Diría eso. Muchas gracias, senador. Representante Miranda, para oír también a la Cámara de Representantes y no a la oposición ni al gobierno directamente, ¿cuál es su posición? Con una cosa que veo, y es que tanto la senadora Valencia como el senador Cepeda giraron la idea del acuerdo alrededor de la violencia, o como primer elemento en el caso de Paloma, como elemento central en el caso de Iván. ¿Es así? ¿Ese es el primer tema que debemos abordar en el acuerdo? Bueno, primero, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy acá, de verdad honrada. El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con muchos de ustedes y a veces uno en el Congreso de la República se queda mirándose el ombligo y no se da cuenta realmente de los múltiples actores que uno tiene, que la sociedad colombiana tiene, y la necesidad de escucharlos. Escucharlos no simplemente con que me entró por acá y me salió por acá, sino de realmente entender que este gran acuerdo colectivo y este gran acuerdo nacional tiene que ser colectivo, no solamente es nosotros los políticos, sino realmente sentarse y escucharlos a ustedes y construir entre todos, construir en la diferencia. Nada más revolucionario en un país tan violento como es Colombia que un acuerdo, que un consenso. Eso rompe realmente esa tradición de violencia donde se imponen las cosas por las malas. Y yo creo que esta oportunidad de oro que tenemos nosotros, con ese llamado que hizo el presidente el 20 de julio, es a que esto no quede en palabras y a que realmente lo aterricemos. Y ya llevamos, ¿cuánto? Ya casi vamos para 2 meses. Y no se ha aterrizado, porque yo no veo una clara voluntad, lamentablemente, porque esto lo hemos visto más en discurso que realmente en la aterrizada, en el Congreso o en el diálogo con los empresarios, con la ciudadanía. Y yo creo que nos toca asumir unos roles y unos liderazgos que hoy están ausentes. Y esto es una autocrítica para el Congreso, una crítica para el gobierno, una crítica para la sociedad civil, para los empresarios, para todos. Partir que ha hecho eco que el Congreso le está colocando trabas al gobierno nacional, nada más alejado de la realidad. Porque cuando nosotros revisamos el primer año de gobierno del presidente Iván Duque, el presidente Iván Duque Paloma presentó 27 iniciativas legislativas, iniciativas gubernamentales, en este caso 27. El Congreso le pasó 14. Cuando revisamos gobierno Gustavo Petro, el gobierno presentó 25 ministros y el Congreso le pasó 13. Hay voluntad política, tenemos la voluntad de ayudar, de construir. Lo que tenemos que entender es que cuando hay reglas claras, hay resultados inciertos. Una cosa es cómo entra la reforma y otra cómo sale. Y eso lo tenemos que entender de lado y lado. Tenemos que entender realmente que el Congreso de la República tiene que dejar de ser visto por los gobiernos de turno, porque no es una crítica al gobierno del presidente Petro, sino que ha sido histórica, y en esa relación clientelar, burocrática, a la cual históricamente hemos sido acostumbrados y que ustedes conocen también, cuando hablamos de cambio, pues esa relación tiene que cambiar. Tenemos que entender que el Congreso de la República es un poder igual de importante que el Ejecutivo, con igual legitimidad que el Ejecutivo. El presidente Gustavo Petro fue elegido con 11 millones de habitantes, pues el Congreso de la República tiene 13. La legitimidad que tiene el presidente Gustavo Petro de presentar sus reformas ante el Congreso es la misma que tenemos nosotros desde el Congreso para modificarlas, para aprobarlas o para negarlas. Y partiendo bajo esa relación que tenemos que tener de iguales, de respeto, de separación de poderes, es que podemos construir este gran acuerdo nacional. Lo decía usted, señor ministro, aunque algunos llamaban que era una jugadita. Acá está la representante Carolina. Nosotros presentamos una subcomisión para la reforma a la salud, no con el ánimo de entorpecer, porque si alguien tiene claridades
de la necesidad de una reforma a la salud, de una reforma agraria, de una reforma laboral, somos nosotros los que realmente estamos en la calle hablando con el ciudadano uno a uno y escuchando sus necesidades. En eso nos encontramos, en el diagnóstico nos encontramos, en la necesidad de la reforma nos encontramos. Acá el problema, ministro, es el cómo y los tiempos. Yo creo que si queremos ser responsables de hacer esas reformas estructurales que realmente ayuden al país, al ciudadano de pie, que creo que en eso se encuentra todo el espectro político, pero adicionalmente el ciudadano, el empresario, los gremios, todos, y ese mejorar la calidad de vida de los colombianos. Acá el problema realmente es el cómo y los tiempos, porque en 3 años no es posible poner en marcha, por ejemplo, una reforma a la salud que realmente sea estructural, que realmente responda a las necesidades del país, porque es que no es lo mismo la reforma que necesita Bogotá que la que necesita en Titiribí, Antioquia. No es lo mismo, ministro. Entonces yo creo que entendiendo un poco las dinámicas, las necesidades de cada territorio, podemos avanzar. Esta reforma a la salud, ministro, creo que es una oportunidad importante, y acá vamos a ver realmente la voluntad de acuerdo nacional que tenemos absolutamente todos. Y termino, no me colocaron tiempo, yo no sé, y termino con el tema de la reforma agraria, frente al tema de violencia. Y yo coincido mucho con lo que el señor ministro dijo con respecto a lo que había dicho el senador Iván Cepeda, y es ojo con la violencia, ojo con los 300.000 muertos que se nos pueden venir encima si hacemos una reforma agraria pasándose por encima del Congreso de la República a través de varios decretos sin escuchar realmente a los poseedores de tierra. Nosotros hemos hablado y lo he hablado con diferentes personas, y la reforma agraria se necesita, claro, necesitamos las tierras, claro, acá es cómo las vamos a lograr. No puede ser mediante violencia, no puede ser mediante invasión, no puede ser amedrentando al poseedor de tierra. Yo sí creo que esa reforma agraria se necesita, pero para eso se necesita tiempos, se necesita una legitimidad por parte de toda la sociedad, y el llamado realmente es a una construcción colectiva que no se puede quedar solamente en discursos, sino realmente esta revolución que se necesita y que necesita el país, y este cambio se aterriza cuando de verdad estemos mostrando que sí queremos llegar a unos consensos. Gracias. Muchas gracias, representante. Senador Luna, el tema es el cómo y el qué. ¿Es el qué? ¿Es el cómo? ¿Por dónde va el acuerdo? ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Muchas gracias, Juan Esteban, Alejandro, muchas gracias a todos por estar acá y por habernos invitado, a mis compañeros. Lo primero que diría yo es que un acuerdo nacional siempre será bienvenido. Del disenso se construye el consenso. Y yo entiendo un acuerdo nacional como una política de Estado, no como una política de gobierno. Motivo por el cual, claro que sí, el presidente de turno podrá o deberá impulsarlo, pero lo más importante, como usted me pregunta, es sobre qué. Y yo creo que en esta sociedad deberíamos arrancar poniéndonos de acuerdo en reconocer que está bien, que no es necesario cambiar. ¿Por qué razón? Porque yo sí creo que hay una gran contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, particularmente en cabeza del señor presidente Petro. Él señala en repetidas ocasiones que quiere construir un acuerdo nacional. La primera vez que lo dijo no fue este 20 de julio, fue 2 o 3 semanas después de haber sido elegido como presidente. O sea que este es un cuento en el cual llevamos varios meses hablando. Y es fundamental entender, pues, a ver, ¿a qué le queremos apostar? Y ahí creo que hay una condición muy importante, y es reconocer qué se ha hecho bien para no necesariamente cambiarlo. ¿Por qué menciono eso? Porque en muchas ocasiones o la filosofía política o la ideología política termina
de alguna u otra manera superando al pragmatismo. La política pública, por poner un ejemplo de 0 a siempre, ha demostrado ser exitosa. Pero la reforma a la educación pretende no solamente modificarla, sino acabarla. ¿Por qué? Simplemente porque creemos que la educación pública no puede tener bajo ninguna circunstancia participación del sector privado, o por el contrario porque pensamos que hay ideología de por medio en esa discusión. Entonces, ese es el primer punto. Yo creo que si como país queremos ponernos de acuerdo en cosas, tenemos que ser capaces, independientemente de quién haya estado en el pasado, de reconocer que muchas cosas las hicieron bien, muchas otras mal. Y en esas que vamos mal, pues creo que es muy importante sentarnos, evidentemente, discutir y construir. Y para lograrlo, pues hay que priorizar. Yo no sé si serán 5, 4 o 3, pero definitivamente el tema de la violencia es un factor que atraviesa la totalidad de nuestro país, en el corazón, en la mente, en el sentimiento. Y para lograrlo hay que tomar decisiones que pueden ser muy duras. Y como yo no he entendido o no he terminado de entender a qué es lo que se refiere el presidente Petro cuando de acuerdo nacional habla, yo sí quiero que nos diga de frente si él está pensando es en una ley de punto final, o si por el contrario está pensando en que lo que queremos construir es un avance desde el punto de vista de los diálogos con todos o con algunos, porque este es un país presidencialista. Nos guste o no, tiene exceso de facultades y de poderes en cabeza del presidente. Y de alguna otra manera lo estamos viendo acá. Estamos hablando durante 2 días de una agenda que ha impuesto el presidente. Pues bueno, como sociedad y como diferentes actores también tenemos la posibilidad de preguntar y de poner otras agendas, creo yo, para poder de alguna otra manera concretar. Y ese podría ser uno de los puntos. ¿Por qué razón no tratamos de arrancar por temas que son más fáciles de consensuar que otros que tienen dificultades? Temas puntuales, como la alerta energética que se está haciendo, como las dificultades económicas que se están presentando, como algunos sectores que no están creciendo, como cómo generar mayor empleo. Y en ese sentido creo que podríamos lanzarle un mensaje a la sociedad de que es posible construir acuerdos. 2 mensajes políticos para terminar, y en esto me parece que es muy importante hablar con absoluta claridad. Cuando se ganan las elecciones se gobierna, cuando se pierde se controla. No se acomoda uno para tratar de estar de acuerdo con el gobernante de turno. Yo creo que la oposición es muy sana. No solamente cuando la hizo Iván, María José y Catherine, sino cuando la hacen otros. Y me parece que estamos entrando en una dinámica, de alguna manera, de que quienes levantamos la mano para advertir, lo hacemos para hacer daño. No, acá hacemos oposición, no hacemos daño. Tenemos la convicción, la tranquilidad y la firmeza, pero sobre todo la sensatez, para cuando estemos en acuerdo y en necesidad de construir un consenso con el gobierno que corresponda, seremos los primeros. Pero un acuerdo nacional no significa, bajo ninguna circunstancia, ni renunciar a la crítica, ni renunciar a hacer oposición constructiva, ni mucho menos renunciar a algo que es fundamental en un sistema presidencialista bastante flojo, por ciento, que es la tesis de los frenos y los contrapesos. Y en ese sentido, yo creo que al país le cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque toda la vida hemos visto unos gobiernos que con facilidad construyen o dominan al Congreso, inclusive que construyen o controvierten con la justicia. Y eso me parece a mí que es la historia pasada. La historia presente es distinta, y sobre ese particular también creo que hay que ponernos de acuerdo. Y ese acuerdo nacional debe comprender
pues cuáles son los roles de cada uno. Como este es un panel congresional y ya termino ahora sí, pues creo que los roles del Congreso son precisamente esos. Poder discutir, poder conversar, poder consensuar, pero también poder diferir. Muchas gracias, senador. Senadora Pizarro, lo más difícil, cerrar después de que ya hablaron todos los colegas. Bueno, muy buenos días. De verdad, para mí es un placer estar aquí. Creo que el Acuerdo Nacional empieza por encontrarnos. Como Caterín, yo tampoco había estado con ustedes en este espacio, pero poder venir a encontrarme con ustedes creo que es un principio de oportunidad. Decían, ponga usted la cita, el lugar de ese acuerdo, y allí estaremos, y creo que por eso Iván y yo estamos aquí, para venir a encontrarnos con ustedes. Yo crecí escuchando el Acuerdo Nacional, desde que soy niña. Escuché a mis padres hablando del Acuerdo Nacional, de lo que sería un gran diálogo nacional. Esto tal vez para intentar dar algunas luces de cómo se ha venido construyendo esta idea. Pues bueno, empezó, yo tenía apenas unos años con el gran diálogo nacional, y fue esa apuesta que acompañaba ese acuerdo de paz en 1984 entre el M-19 y el gobierno nacional de Belisario Betancur. Y alrededor de ese gran acuerdo nacional, de ese gran diálogo nacional, empezaron a construirse toda una serie de mesas. Sabemos lo que sucedió y quedó nuevamente en suspenso desde nuestra mirada la gran oportunidad de un gran diálogo nacional, también acompañado de la paz. ¿Por qué? Pues por supuesto, como decía David, la paz yo creo que es la llave, o como lo dice Iván siempre, la paz es la llave para empezar a encontrarnos, a discernir, a ver dónde podemos encontrar los puntos en común y también dónde están las diferencias. Luego vino la Constitución, y yo recuerdo que en ese momento se hablaba de las 3 grandes rectificaciones. Las 3 grandes rectificaciones pasaban en primer lugar por una Constitución. Hoy podemos ponerle un chulo, tenemos una nueva Constitución. Después venía un Plan Nacional de Desarrollo concertado en las regiones, territorialmente con la ciudadanía. Creo que después de este ejercicio podemos ponerle también un chulo a un Plan Nacional de Desarrollo que tuvo, digamos, esa hoja de ruta, que lo discutimos en el Congreso, pero que antes de llegar al Congreso también había sido discutido en las regiones y con diversos sectores sociales. Miles de personas participaron en la construcción de ese Plan Nacional de Desarrollo. Y luego, en esas 3 grandes rectificaciones, se hablaba de la formulación nacional de una filosofía de unidad nacional, de convivencia, de respeto a la soberanía. Bueno, yo creo que ese es el que aún no hemos logrado, en ese no hemos logrado avanzar. Tal vez hemos dado pasos, también tal vez nos hemos ido acercando, pero no hemos logrado construir una gran filosofía de convivencia nacional. Hablábamos el otro día en el Congreso y yo decía, bueno, si tal vez no vamos a poder convivir, por lo menos podamos coexistir sin matarnos, entendiendo que podemos dirimir nuestras diferencias de una manera completamente diferente. Y para poder lograr construir esa gran filosofía, porque creo que por ahí entonces podríamos llegar a ese gran acuerdo nacional, que no es más que un espacio de diálogo, de concertación, de entender que tenemos diferentes posturas y hasta dónde estaríamos dispuestos a ceder. Me preguntaban también, ¿ustedes están dispuestos a ceder? Yo creo que es una pregunta que nos han hecho de manera repetida. Nosotros decimos, por supuesto que sí. La pregunta entonces es, ¿estamos todos y todas, todos los distintos sectores sociales, en toda nuestra diversidad territorial, geográfica, humana, inclusive racial, de historia, de ideología, estamos todos dispuestos a ceder un poco? Porque yo creo que ahí también está una de las llaves para un gran acuerdo nacional. Si llegamos a dialogar para que unos u otros lleguen claudicados, pues entonces no podemos construir un acuerdo, porque un acuerdo no se construye con base en las derrotas. Tenemos que llegar a reconocernos, y entonces creo que ahí hay unos elementos importantes. Tenemos que llegar a un acuerdo nacional con responsabilidad, por supuesto que sí, actuando con absoluta responsabilidad, que más allá de lo que suceda en los medios, en los trinos, en las calles, muchísimas veces quienes estemos convocados a ese acuerdo nacional vamos a actuar con absoluta responsabilidad, porque sabemos que tenemos una tarea por delante, con compromiso, porque no podemos claudicar a la primera, con apertura, porque tenemos que tener la capacidad de entender la visión del otro o de la otra,
con voluntad, porque si no, entonces, ¿para qué nos embarcamos en un acuerdo nacional? Con grandeza y con generosidad. Porque no podemos llegar a un acuerdo o a un espacio de diálogo si no actuamos con grandeza y con generosidad. Tenemos que llegar a reconocernos, a reconocer la posición del otro o de la otra, inclusive a reconocernos a nosotros mismos, a ser reconocidos en nuestra historia, en nuestros dolores. Lo hablábamos anoche con el gobernador Gaviria. Le decía yo, si en algo podemos encontrarnos los colombianos y las colombianas es en el dolor, tristemente. Deberíamos encontrarnos en muchísimas otras cosas, pero podemos encontrarnos cuando me cuenta Aníbal la historia de su hermano y yo le cuento mi historia de niñez y de mi padre, ahí nos podemos encontrar. Claro que sí nos podemos encontrar desde un lugar absolutamente humano, y cuando reconocemos la humanidad del otro y de la otra, pues por supuesto que podemos construir, empezar a cimentar una nación completamente diferente. Así que lo que no podemos permitir en este momento en el que llegamos a esta Colombia, a esta pregunta, un cambio hacia dónde, que es la pregunta que nos plantea este espacio. Lo primero es que nosotros no podemos llegar a un acuerdo, o la discusión alrededor de un acuerdo no puede ser una discusión caótica, no puede ser una discusión excluyente y no puede ser una discusión interminable. No puede ser una discusión interminable. Y tampoco podemos ponernos ahí en el caldo de las discusiones mezquinas. Ya voy a terminar. Así pues, 3 elementos fundamentales, porque también tenemos que responder una pregunta fundamental, y es un acuerdo ¿para quiénes? ¿O para qué? ¿Qué queremos después de un acuerdo? Nosotros podríamos responder ¿qué queremos? Nosotros no partimos de desconocer lo que se ha hecho bien, pero tenemos la plena conciencia de que tenemos que mejorar lo que se ha hecho bien, podemos ir mucho más allá. Claro que podemos tener una mejor salud, claro que podemos tener no solamente más trabajo, sino mejor trabajo. Podemos avanzar en garantías sociales, podemos tener una mejor educación para todas y para todos y en todo el territorio. Eso pasa por garantías sociales. Segundo, modernizar el país. Como lo decía el ministro, tenemos un país industrializado en gran manera, pero podemos tenerlo mejor tecnificado, con una producción mayor. Podemos avanzar en la modernización del país, la que merece el siglo XXI, en la realidad del siglo XXI, que plantea ideas medioambientales, climáticas, energéticas, sociales diferentes. Finalmente, lograr la paz. Porque si no logramos la paz, no hay acuerdo posible. Decían, ¿por qué hemos tenido 30 y pico, 10, 20, no sé, pongámosle la cifra, acuerdos? ¿Por qué no hemos logrado construir la paz? Yo, en mi criterio, porque no los hemos cumplido integralmente. Ninguno de esos acuerdos. Y les habla la hija de un hombre que fue asesinado 48 días después de firmar la paz. Me parece que ese fue un gran incumplimiento, no debió haber sucedido. Y así como esos, si revisamos los acuerdos en la historia, muchos. Así que, por supuesto, no les podemos entregar a nuestros hijos y a nuestras hijas ni una sociedad en crisis, ni una sociedad absolutamente desigual. Tendríamos, como diría Fabiola Lalinde, si hemos aprendido a reciclar la adversidad, si hemos aprendido a mirarnos a los ojos, a dirimir nuestros conflictos de una manera diferente, a encontrarnos, a construir una ética nacional, un gran acuerdo fundacional de la nación, podríamos decirlo, si tenemos esa voluntad, yo creo que podemos avanzar. Aquí estamos con ustedes, con las manos abiertas, tendiendo nuestras manos para ser facilitadoras de ese acuerdo nacional. Gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, el reloj nos dice que nos queda menos de media hora, entonces creo que es momento de que ustedes puedan intervenir, más que intervenir nosotros. Entonces les ruego el favor que levanten la mano, que recuerden intervenir corto, den el nombre y un poquito quiénes son, de dónde vienen, para que la persona interpelada sepa con quién está hablando. Es parte del diálogo, justamente, ¿no? Lo que nos llamaba María José, dialogar y hablar, justamente es eso. Entonces, no sé quién quiere iniciar. Allá atrás, por favor. No alcanzo a ver acá bien, entonces, si me ayudan con el micrófono. Es que... no vi. Sí.
las dificultades de dialogar, ¿no? De la comunicación. Buenos días, Luis Fernando Múnera de la Universidad Javeriana. Hemos oído sobre el acuerdo, las dinámicas, la filosofía detrás del acuerdo, y creo que en esa gran generalidad todos podemos estar de acuerdo. Tenemos un acuerdo básico que es la Constitución de 1991, creo que es un buen punto de partida, pero tengo una gran preocupación porque las experiencias de participación en las que yo he participado han sido un poco frustrantes en los trámites de las reformas que se han iniciado en el país. Y ha habido participación, propuestas, pero eso no se ha visto reflejado, digamos, en lo que finalmente se discute. Y parece que hay un proceso más o menos más articulado, que es el proceso con los violentos, pero quisiera preguntarles cuáles son los caminos, los mecanismos, las estrategias para estos otros diálogos con los no violentos que buscan construir acuerdos sobre temas, preocupaciones conjuntas del pueblo colombiano, de nosotros, cada uno desde su sector, cómo vamos a tener una mejor educación, más incluyente, que le permita a las personas elegir lo que quieren hacer y tener proyectos de calidad y con sentido, cómo vamos a tener una mejor salud, etcétera, etcétera. Cómo vamos a tener un sistema pensional más incluyente. Creo que hay muchas preguntas importantes en el país, pero yo quisiera tener un poco una idea más clara de cuál es la estrategia, los mecanismos de diálogo y de concertación y de ceder unos y otros, no con los alzados en armas, sino con la sociedad civil, con nosotros. Muchas gracias. ¿Quién quiere? También podemos hacer 3 o 4 intervenciones. No, es que hay una hora. Yo tenía mal un problema de información, entonces hay un poquito más. Pero igual, 3 para la hora. Sí, seguramente. Allá atrás sí. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de ProSantander. Escuchando la reflexión de los panelistas y la intervención del ministro, uno se pregunta, ¿un acuerdo para qué? El ministro señalaba que por qué no establecer esa estrategia de cuál es la estrategia de crecimiento económico y a partir de ahí uno identificar el cómo lograr ese crecimiento económico. Pero cada vez salen nuevos temas de la conversación que se quiere para un acuerdo nacional. Y yo creo que estamos desconociendo ya un acuerdo que se ha logrado en este gobierno y que lo mencionó muy bien la representante Pizarro, que es el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno nacional hizo un gran esfuerzo de mesas de diálogo con diferentes actores, pasó por el Congreso y se aprobó. Y creo que algunos estamos satisfechos, otros no tanto, pero ahí hay un acuerdo. Y preocupa que cuando el presidente va a región, entonces dice que haya nuevas mesas y otras conversaciones. Y uno en región dice, bueno, ¿dónde está la ejecución de esos proyectos? Si ya nos pusimos de acuerdo, ¿por qué no estamos hablando de los recursos que se le van a asignar a esos proyectos? Y lo que está sucediendo en las regiones es, por ejemplo, comunidades como la provincia de García Rovira en Santander, que están esperando desde hace 70 años una vía que se llama la vía Curos-Málaga, y actualmente el contratista le pide suspensión al gobierno nacional del contrato porque no hay recursos. Entonces mi pregunta a los panelistas, al ministro, ¿por qué no arrancamos el acuerdo nacional a partir de los proyectos que ya están establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo? Y eso nos permite adicionalmente
inyectarle economía a las regiones en un momento de estancamiento económico. Gracias. Muchas gracias. Aquí adelante también una pregunta. Uy, ahora sí se levantaron las manos todos. Aquí. No. Sí, no, lo que ahora sí, mil gracias. Sí, porque... Muy buenos días a todos. María Claudia Lacutil, presidenta de la Cámara Colomboamericana y también presidenta de la Alianza Aliadas. Llevamos un día y medio y de hecho mucho tiempo desde el 7 de agosto del año pasado hablando de un acuerdo nacional. Lo mencionó el presidente en su discurso desde el 7 de agosto, desde el año pasado. Y creo que entre todos sabemos qué queremos dentro de ese acuerdo nacional. Las necesidades de Colombia están planteadas: desigualdad, pobreza, educación, violencia. Podemos hacer el listado, las tenemos claras, pero lastimosamente vemos que esa intención de acuerdo se queda en palabras y, como decimos coloquialmente, carreta, y eso no genera confianza. Se necesita realmente de la voluntad de quien gobierna para todos los colombianos de sentarnos, conversar y dejar un monólogo, hacer un diálogo que nos permita realmente desde la cabeza de un Estado decir: estoy dispuesto a sentarme a hacer un acuerdo nacional. Desde ese 7 de agosto, desde el sector empresariado hemos venido poniendo pautas para ese acuerdo nacional. Se ha abierto el diálogo, se ha insistido en el diálogo, que queremos trabajar y queremos acompañar, pero no hay un conducto ni una discusión o un diálogo abierto para lograrlo hacer. Aquí el llamado, y creo que ministro Velasco y también al senador Cepeda, como también a la senadora Pizarro, pongámonos en la mesa y que realmente dejemos las palabras, los twitters, y nos sentemos en ese diálogo que sea convocado por Presidencia de la República, realmente con unos puntos claros en el que todos tengamos la grandeza de sentarnos sin sombreros a conversar. Mil gracias. Allá atrás había alguien atrás, allá atrás. Ah, vale, aquí adelante. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Lilia Solano, viceministra del Diálogo Social. Primero, reconocer este extraordinario ejercicio de diálogo de saberes que se ha tenido desde el día de ayer y hoy, y en especial en este panel que se nota que se puede dialogar y las ideas están muy, digamos, armonizadas unas con otras. Que solo quisiera mencionar brevemente que en el diálogo tenemos, digamos, estos pasos muy sencillos. Nos ponemos de acuerdo en unas reglas de juego, hacemos una escucha activa, luego lo que llamamos el diálogo genuino, la concertación, y sale un acuerdo. Digamos, el país lo ha practicado a lo largo de la historia. El problema es cuando no se cumple el acuerdo. Entonces, es fácil, sabemos las reglas, hemos dicho acuerdo nacional, el gran diálogo nacional, pero quizás las voluntades políticas tienen que replantearse qué pasa, porque el problema no es llegar al acuerdo, sino la voluntad realmente de cumplir el acuerdo. Y cuando no se cumplen los acuerdos, los sectores, los pueblos, las organizaciones se estallan peor que previo al diálogo del acuerdo. Entonces tocaría sentarnos y pensar cómo lo hacemos para un puñado de acuerdos a los cuales no sería tan difícil llegar, sino justamente que se implemente. Muchas gracias. Allá atrás había alguien, ahorita volvimos acá. Allá atrás creo que... Allá. Allá el micrófono. Sí, escuchamos. Entonces no sé
Muchas gracias. Por aquí también había... Bueno, muchas gracias. Comparto un poco la inquietud de Alejandra, que pues dice hoy, ¿ya? Ah, bueno, perdón, sí, soy Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Bogotá. Un saludo, por supuesto, muy especial a mis colegas, quienes de en medio de las diferencias siempre hemos guardado un respeto. Y pues quiero hacer varias reflexiones, un poco como recogiendo las palabras de David, que interpreta muy bien el sentimiento de nuestro partido, pero también pues nuestro sentimiento ciudadano. Y es compartiendo también esa inquietud de Alejandra, de que de aquí sería importante salir con una agenda, con una metodología, con un cronograma, con unas fechas establecidas, para saber cómo va a ser ese diálogo nacional del que tanto se ha venido hablando. Ya el gobierno cumplió un año, ese diálogo no se ha podido materializar. Aquí lo que estamos esperando es que ese discurso se materialice para que se logren esas transformaciones de las que tanto se están hablando, Paloma. Y es que sí es muy importante porque ahí es donde vamos a ver la voluntad del gobierno de llegar a ese consenso. Yo escuchaba al ministro decir, es que la oposición no ha atendido el llamado a ese diálogo. Y yo sí, con todo el respeto, ministro, le quiero decir que a nosotros como voceros, no sé David, pero por ejemplo, a mí en la Cámara de Representantes como vocera de mi partido, nadie me ha llamado. Yo no he tenido la oportunidad de sentarme con este gobierno a que nos digan cuáles son sus propuestas, representante, cuáles son las propuestas de su partido en el marco de la discusión de la reforma a la salud. David y congresistas, ustedes muy bien lo saben, la bancada del Partido Cambio Radical y aquí muchos que representan el sector salud también lo saben, presentamos un proyecto. No hubo una sola llamada al gobierno nacional que nos dijera qué dice su proyecto, qué de ese proyecto podemos recoger, qué podemos salvar de ahí, cuáles son las propuestas coherentes que podemos nosotros como gobierno acoger. Eso no ha sido posible y yo creo que pues es el momento. Aquí más que quejarnos un poco por lo que ha pasado, lo que pasó, lo que fue ya historia, pues aquí es un poco llamado de lo que podemos hacer de ahora en adelante. Esa subcomisión que creó la Cámara de Representantes en el marco de la reforma a la salud es lo que se debería estar haciendo para la discusión de todas las reformas. Una convocatoria a todos los partidos a sentarnos de frente al país para saber qué es lo que se está concertando y qué es lo que se está negociando. Y que sea con los actores que son los expertos, que son esas personas que representan a varios sectores en cuanto a la reforma a la salud, en cuanto a la reforma laboral, en la reforma agraria. Nos hemos podido poner de acuerdo en el Congreso, es falso que no. Lo pudimos hacer, doctor Linares, en la reforma agraria, en la jurisdicción agraria. Acompañamos al gobierno nacional en la propuesta de la jurisdicción agraria y lo hicieron y sacaron adelante el proyecto con la oposición. Porque pudimos llegar a un consenso, lo hicimos, en ese momento estaba el ministro Prada liderando esa mesa de diálogo y lo logramos sacar adelante, ya estaba el ministro cuando salió el proyecto Velasco, pero logramos sacar adelante la jurisdicción agraria con la oposición. Y también lo logramos ponernos de acuerdo, Heráclito, usted aquí también que está mi colega del Pacto Histórico, con quien hemos hecho un gran equipo en la Comisión Primera, lo logramos también para sacar adelante el proyecto de el campesino sujeto especial de derechos, como sujeto especial de derechos, porque entendemos también la necesidad de llegar a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones que siempre han reclamado que las leyes también pues sean para ellos. Entonces aquí yo sí quisiera llamar 3 grandes retos tenemos para poder encontrarnos, yo creo. Uno es lograr en torno a las reformas, otro es lo que nos convoca en la lucha anti la corrupción, comparto eso con Paloma, y la otra es que logremos una paz, pero dándole seguridad y protegiendo la vida de los colombianos. Mil gracias. Mil gracias. Yo creo que podemos dar 2 más y pasamos a ronda de respuestas, como cerrando. Yo trato de hacer un resumen allí y allí. Yo también apunté, no sé si todo, pero... Hola, buenos días. Mónica Contreras, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional. Yo llevo, al igual que María Claudia, día y medio acá y realmente estamos hablando de un cambio hacia dónde. Y venimos hablando que Colombia requiere una transformación. Y para transformar, lógicamente, realmente tenemos que entender con quién vamos a transformar. Pero yo creo que los que estamos acá,
María José, el senador Cepeda. Es importante que entendamos que llevamos un año esperando tener un diálogo directamente con el presidente. Y que el presidente en muchos de los casos, y que nosotros los que estamos aquí, estamos también cansados de que no se nos tenga en cuenta en el sentido de invitarlos a tantos escenarios donde la presencia presidencial está ausente. Son miles los congresos, miles las reuniones donde invitamos directamente al presidente, porque también la observación que hacemos desde lo que significa el gobierno es que pareciera que el gobierno está fraccionado y que una cosa es hablar con ustedes, con quien existe esa voluntad de diálogo y están acá, y otra cosa es subir al presidente. Y otra cosa es hablar con las comunidades, y con las comunidades se está hablando. Nosotros corrimos, y el ministro lo sabe, casi 150 consultas previas para poder correr el proyecto de colectora, y nos pudimos reunir con las comunidades y pudimos hablar con consulta previa con las comunidades. Y ese diálogo sigue pasando y seguirá pasando para que en el país se pueda avanzar. Pero también necesitamos que desde el gobierno, el presidente en su función de lo que significa la institucionalidad, también nos escuche con el respeto con el que siempre lo hemos escuchado como presidente de la República. Mil gracias. Allá una última pregunta y pasamos a... Muchas gracias, Francisco Lloreda. Dos preguntas muy concretas para los panelistas. La primera es si ustedes creen realmente que hay un interés genuino del presidente de la República en lograr un gran acuerdo nacional. Cuando la primera vez que habló de este tema fue el 19 de junio, el día en que ganó la presidencia, y lo que se ha visto a través de las ejecutorias, del tono, es un gobierno que busca es imponer su punto de vista en distintas iniciativas y no lograr acuerdos. Primera pregunta. Y la segunda es cómo se vincula la de un acuerdo nacional con el proceso de diálogo que se adelanta con el ELN y del que saldrá seguramente algunos acuerdos, o si lo que vamos a terminar viendo en Colombia es que ese acuerdo con el ELN se convierte en un caballo de Troya para que el gobierno imponga todo lo que no pudo hacer por la vía legislativa. Gracias. Muchas gracias. Entonces, no sé quién quiere empezar. Yo veo que hay unos temas, ¿no? Y es una gran pregunta sobre cuál es la agenda. Que creo que sí, podemos ahorita, pero solo para tratar de retomar un poquito. Hay una preocupación sobre el cumplimiento de los acuerdos del pasado, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo, y por lo tanto, cómo cumplir cualquier acuerdo que se logre, que creo que es fundamental cómo asegurar eso. Y lo tercero es ese espacio de invitaciones que ya ha habido de los privados y de hasta dónde sienten ustedes que realmente el gobierno está dispuesto a negociar o a conversar con lo que ha hecho hasta ahora. Si quieren, podemos iniciar así de manera sencilla, del senador Cepeda al senador Luna. Sí, pues lo que quiera cada uno intervenir, dado que está ese como universo. Sí, yo creo que aquí tenemos por ahí 4 o 5 minutos otra vez porque nos permite abordar diferentes. Sí, si pueden poner acá de a 5 cada uno, así lo tenemos más claro. Ahorita estaba titilando, pero ya no, ya está funcionando bien. Senador. Bien, el primer problema es el último que se ha planteado, que es tal vez el más difícil, y es convencernos los unos a los otros de que hay una auténtica voluntad. Y ese trabajo tenemos que hacerlo todos y todas, cada uno en su campo, porque hay muchas, pero muchas razones, miedos, desconfianzas que están en el ambiente. Yo estoy seguro de la voluntad del presidente en avanzar hacia una gran concertación del país en torno a esto. Pero todos los días tenemos elementos que ahondan la desconfianza, de un lado y de otro. Y se van leyendo y se van interpretando. Entonces tenemos que hacer esa labor que es esencial de destruir los prejuicios, los miedos y las desconfianzas. Y esa es una primera tarea que es difícil pero imprescindible para que lleguemos al punto. Y el punto es sencillo. Sí, tiene que haber una gran participación de la sociedad, pero estoy de acuerdo, no más en grandes foros para diagnosticar el país. Ya sabemos dónde están los problemas, sabemos cuáles son, sabemos cómo se resuelven. Más bien pongámonos a la tarea de ver cómo es que se resuelven,
¿qué tenemos que hacer todos y todas juntos para resolverlos? En Arauca, en Catatumbo, con relación al tema de la transición energética, porque los temas son 6 o 7, no son más. Podemos ordenar en esas 6 o 7 grandes categorías, bueno, alguien dirá son 10 o 15, bueno, pero realmente si uno los ve, ahí están. Y podemos ordenar miles. En el Plan Nacional de Desarrollo hubo 90.000 propuestas que se hicieron. Pero ahí están, esos son, bueno, podríamos enunciarlos, no lo voy a hacer. Así que esos 6 o 7 grandes asuntos tenemos que encontrarles, digamos, los pasos para resolverlos. Y yo creo en que la manera de proceder no es convocar a la gran Asamblea Nacional para que lo resuelva, sino que un grupo de personas, me disculpan lo arbitrario, se sienten, hablen y le propongan al país un acuerdo sobre el cual expansivamente podamos hacer, digamos, un involucramiento y una inclusión de muchos sectores. Porque para mí ese acuerdo tiene 3 páginas, máximo. Podemos agregarle después todos los planes y adendas que se quiera, pero ahí está. Son asuntos que hemos discutido una y mil veces y que yo creo tienen ya una forma muy clara. Ahora bien, para que eso se logre, en un tiempo hay que poner fases, hay que diseñar y en primer lugar hay que organizar, y eso es lo que creo que debe corresponder a llegar al punto de la decisión de comenzar el proceso. ¿Y eso cómo se logra? Si, repito, nosotros, cada quien hace la tarea de convencer a los líderes políticos, económicos, a los liderazgos mejor, de esa necesidad. Creo que ese es el punto de arranque, al cual todavía lamentablemente no hemos llegado, pero debemos llegar, y en el cual se pueden ir de alguna manera integrando todos los otros procesos. El proceso del ELN y su acuerdo no es el acuerdo nacional. De una vez le digo, no vamos a cometer el gigantesco error que sería decirle al país, aquí está el acuerdo nacional pactado en la mesa de diálogos con el ELN. No, es una parte de ese acuerdo, por supuesto. Y desde esa perspectiva estamos sentados allí. Y por último, un mensaje a David y a Paloma, especialmente. Nosotros estamos listos a reconocer todo lo importante, bueno que existe en Colombia. Pero no sencillamente porque esa sea una concesión, sino porque también lo hemos construido. Es decir, la democracia que tenemos en Colombia hoy, las instituciones que tenemos, son una construcción colectiva. Por eso las defendemos también. Y eso es importante que lo reconozcamos unos a otros. Es decir, que este país, lo mejor que tiene, ha sido realmente hecho por todos nosotros y por nuestros esfuerzos y sacrificios, como también lo peor, lamentablemente. Entonces, creo que si podemos tener esa capacidad de reconocernos, podemos tener la base también de construir juntos. Y en eso estoy de acuerdo con María José, tenemos toda la disposición. Ayer, y con esto termino, me emocionó profundamente ver la recapitulación sobre la obra del maestro Botero, porque ahí está. El arte nos ha mostrado lo que tal vez no nos ha podido mostrar la política, y es nuestra grandeza como nación, nuestras inmensas posibilidades. Y en ese arte debemos inspirarnos también para poder hacer esto, que sería nuestra mayor conquista como sociedad. Muchas gracias, senador. Senadora. Bueno, digamos que el tema del acuerdo nacional uno lo ve y se ve fácil, y lo vuelve a mirar y se ve dificilísimo y casi imposible. Y yo creo que este país logró un acuerdo, lo que pasa es que nosotros somos un país sin memoria.
el Frente Nacional logró cesar la violencia política que tuvo este país entre liberales y conservadores. Lo que pasa es que luego reescribimos el acuerdo diciendo que era un acuerdo que no servía para nada y los resultados hablan por sí solos. Y yo creo que eso tiene que ver con que no somos capaces ni siquiera de crear una narrativa de lo que ha pasado y por supuesto eso hace casi imposible ver una narrativa de para dónde vamos. Yo diría de las reflexiones que oí hoy, creo que hay que distinguir los acuerdos de corto plazo que surgen del miedo, de los acuerdos estructurales que son capaces de entender que en un barco en el que vamos todos, pues uno tiene que esperar que no importa quién conduzca el timón, le vaya bien. Y ahí ya empiezan a aparecer los límites de la oposición. Yo oyendo a David pensaba que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo, pero una oposición siempre tiene que ser constructiva. Una oposición no puede apostarle a tumbar un gobierno. Una oposición no puede apostarle a un paro nacional para hacer ingobernable un país. Y yo creo que esas son cosas que tenemos que poder conversar y poder aprender de lo que hemos vivido. Pensaba, yo oyendo aquí los que mencionaron como acuerdos, pues me quedo fría, porque entonces sí no sé qué es un acuerdo. Si el acuerdo de La Habana es un acuerdo donde medio país dijimos no y nos pasaron por encima, pues si ese es el tipo de acuerdo que se va a hacer, pues entonces no hagamos acuerdos porque ¿para qué? Si el acuerdo es el Plan Nacional de Desarrollo que yo tengo demandado ante la Corte Constitucional y entonces yo estoy demandando el acuerdo nacional, pues me queda una como perplejidad, digamos. Si los acuerdos son los que se hacen con los grupos violentos y esos son los acuerdos nacionales, pues yo no me siento representada y francamente tengo que decirlo de manera muy clara. Y quiero decir, a mí el ministro Prada me invitó, usted lo sabe, senador, a hablar sobre la ley de paz total y participé activamente y propuse activamente y voté no. Y fue el acuerdo que yo hice con ellos. Si yo fuera a hacer esa negociación, yo esperaría que ustedes tengan en cuenta eso, pero yo no estoy de acuerdo con reconocerle estatus político a nadie en este país. Estoy cansada de que me digan que hay ideas políticas por las que uno puede matar. Entonces yo creo que eso sí, esa es una conversación. O sea, y por eso, senador Cepeda, yo lo devuelvo un paso atrás. Aquí han decidido que hay estatus político para quienes asesinan. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? El delito político, cuando yo lo estudié tanto en Derecho como en Filosofía, era la idea de la rebelión contra la dictadura, contra el tirano. Y aquí vivimos con la rebelión como si hubiera una democracia y al mismo tiempo uno pudiera estar en rebelión todo el tiempo. Mientras este país no tenga una conversación seria sobre si de verdad aquí estamos frente a rebeldes o frente a economías ilícitas. Hombre, y el presidente Petro lo dijo el 20 de julio. Yo no me puedo cansar de decirlo, senador. Entonces, yo diría, esta conversación necesita sistematicidad, necesita de poner el prejuicio. Yo vengo de una familia que, contrariamente a lo que la gente cree, ha tenido un presidente conservador, un Mario Lacerna conservador, pero de principios muy amplios, una tía Pepa que logró los derechos de las mujeres aliada al dictador Rojas, y mi tío Álvaro Pío, que fue de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Y todos podían almorzar los domingos y se querían entrañablemente. Y yo creo que eso es una cosa que el país tiene que aprender. O sea, la diferencia política implica unos profundos debates, pero no implica que uno sea enemigo, y uno tiene que poder confiar en que la gente que está en la izquierda tiene buenas intenciones como las tiene uno. Pero aquí sí me parece que está faltando un elemento que Carolina lo mencionó, yo lo tenía aquí súper subrayado antes de que tú lo dijeras. La conversación no puede ser solamente sobre los sueños. Todos queremos superar la pobreza de Colombia. ¿Quién no? ¿Quién no quiere buena educación para los colombianos? ¿Quién no quiere que los campesinos ganen bien? Todos estamos de acuerdo en eso. La pregunta es el cómo, pero en el cómo no se puede dejar por fuera que hay una capacidad técnica.
Así que hay muchos problemas que no son de la órbita del Congreso. Diseñar un sistema de salud me da muchísima pena. Necesita una capacidad técnica, no 300 manos diciendo cómo quieren la salud. Entonces yo creo que no hay que confundir el diálogo con el desprecio por las soluciones técnicas que hoy existen en materia de política pública que el país tiene que atender. El país tiene una cantidad de gente que ha dedicado su vida a tratar de hacer realidad los sueños de querer un mejor país, pero es que es difícil resolver los problemas sociales. Y yo creo que esa es una cosa que tenemos que pensar. Y simplemente termino. No nos hagamos ilusiones de que un conflicto tan grande se soluciona en unos meses de diálogo. Uno tiene que empezar a tener un diálogo que va a durar muchos años, seguramente muchos gobiernos, donde podamos irnos poniendo de acuerdo sobre ciertas cosas. Pero si uno no empieza hoy, es como ir al gimnasio, no adelgaza uno nunca. No adelgaza uno nunca. Representante Miranda, adelgacemos. Adelgacemos. De verdad. Yo creo que lo hemos hablado 2 días y lo hablamos todos los días entre nosotros y el diagnóstico lo tenemos. Y hacia dónde queremos llegar, también lo tenemos. Y en eso nos encontramos todos. Pero yo sí creo que efectivamente hay una parte de la sociedad que tiene un inmenso temor de que haya llegado la izquierda a gobernar, y es un temor por lo desconocido. A ver qué va a pasar, a ver cómo nos va con un gobierno de izquierda. También hay un profundo temor por parte de la izquierda, y es esa desconfianza, es ese temor a la mala fe. Creer que el otro actúa o critica con el ánimo de hacer daño. Creer que cuando un empresario o un congresista o un ciudadano levanta la mano y dice que a mí no me gusta eso, no, es que quieren acabar las reformas, es que no quieren el cambio. Y yo creo que hay que partir de reconocer eso, de reconocer efectivamente esa profunda desconfianza que hay de todos los actores. Yo creo que algo muy valioso, que por lo menos mi sector lo he visto mucho, y es que al llegar Gustavo Petro a la presidencia, nos puso a hablar de unos temas, de unas comunidades, de unas ciudadanías que antes no eran el centro de atención. Y yo creo que para mí eso es valioso. Reconocer esos otros, decía en su momento, esos nadies. Yo creo que es valioso dar las discusiones en torno a unos temas que antes no nos recogían, no los escuchábamos. Pero creo que también es valioso que el gobierno entienda pues, que las reformas no les van a pasar como ellos quieren. Y acá hay unos pesos y contrapesos. Si no pasan en el Congreso, pues no pasan en las Cortes por revisión constitucional. Que tienen unos tiempos y unos afanes que no corresponden realmente a esa visión que dicen tener estructural. Los cambios no se van a hacer en 3 años. Por más afán que tengan, si realmente quieren esos cambios estructurales, esto se demora 3, 4 gobiernos. Vea la reforma a la salud. ¿Cuánto tiempo? Y todavía están en esa transición. Entender que el privado no es el enemigo. Porque yo he visto todas las reformas que ven al privado como enemigo. Y yo creo que hay que reconocer el trabajo que se ha hecho con el privado. Le decía Paloma, esos colegios en concesión que tuvo Bogotá, y no es porque uno lo diga, es porque las pruebas, saber lo dicen, el ICFES lo decía, cómo esa alianza magnífica que tuvo el sector público con el sector privado logró mejorar la calidad de la educación en determinados lugares de Bogotá, para determinados niños. ¿Por qué estigmatizar al privado? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que podemos trabajar en equipo. Yo creo que al llegar Gustavo Petro nos colocó una agenda que no teníamos. Y yo vi como el privado dijo, yo cedo en algunos puntos en la reforma tributaria.
Y fue con los privados que se construyó esa reforma tributaria. Fue ellos diciendo, nos toca, digamos, ceder en esto, nos toca aportar un poco más. Y yo creo que están dispuestos absolutamente todos los sectores a ceder, pero yo lastimosamente, y respondiendo un poco a la pregunta, es, yo veo un discurso, pero yo no veo una voluntad. Digamos, vamos a ver realmente si esto es un discurso o si realmente lo podemos aterrizar a la realidad. Tal vez puede ser en la reforma a la salud. Vamos a ver esta semana. Entonces vamos a ver si de verdad está la posibilidad de que todos ustedes y nosotros aportemos a mejorar integralmente la reforma, o si vamos a ver una pupitrea de algunos artículos y van a decir en esto sí vamos a discutir y en esto no. Yo creo que en esta semana vamos a poner a prueba realmente la real voluntad de este acuerdo. Termino con el tema del ELN. Yo soy una luchadora por la paz. Yo creo que siempre es mejor, decía el profesor Antanas Mocus, equivocarse apostándole a la paz que acertar apostándole a la guerra. Y yo confío y siempre voy a confiar en la paz. Y yo creo que como sociedad tenemos que apostarle a que, por ejemplo, la paz con el ELN nos vaya bien, la logremos de verdad. Y yo creo que en eso de verdad tenemos que diferenciar un poco, querido Iván. El tema es que no podemos echar todo en la misma bolsa, porque es que una cosa muy diferente es el ELN, que yo sí creo que hay un estatus político y creo que es la última guerrilla, digamos, con ideología política realmente en el mundo. Pero otra cosa son las disidencias que vienen de incumplir realmente los acuerdos, donde se habló de una no repetición y están en las mismas y están, pues digamos, en todo el tema del narcotráfico. Entonces, una cosa son las disidencias, otra cosa es el ELN, y otra cosa también muy diferente es el Clan del Golfo, que no podemos tenerlos en el mismo nivel que el ELN y que las disidencias, y que no podemos devolvernos a una discusión de la década de los 80, 90, frente a rebaja de penas, frente a no extradición, yo creo que acá sí hay que realmente hablar es de sometimiento a la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, representante. Senadora. Pues bueno, yo quiero empezar por, digamos, reforzar la ruta que planteó Iván, o el mecanismo o el método que planteó Iván para arrancar. Sí, el presidente, podemos hacer una valoración si lo dijo cuando era militante del M19, cuando fue alcalde, cuando ganó las elecciones, si fue en la oposición o si fue el pasado 20 de julio. Les decía, yo he oído esta historia desde que soy niña, entonces podríamos plantearnos cómo, la pregunta es, y sucede un poco tal vez como con las reformas. Se habló de las reformas y se ha estado hablando de las reformas. Sí, podríamos tener valoraciones sobre si pasa, no, cómo queremos. A mí me preguntan, ¿ustedes quieren las reformas como ustedes las presentaron? No, tenemos la plena conciencia de que cuando las reformas llegan al Congreso cambian. Y uno no le puede tener miedo a eso. Bueno, ¿el Congreso está para qué? Pues para debatir, para plantear distintos puntos de vista, y ganará en mayoría quien haya logrado convencer más, esperemos, ¿no? Pero que se debatan. Lo que no puede ser es que las reformas se hunden porque no se debatan, mientras que afuera en las calles sí se está debatiendo. Por fin la gente que no es técnica, la gente está hablando de la salud. ¿Tenemos modelos de referencia? No, tal vez en otras naciones pueden decir cuando en Francia el modelo de salud cómo era hace 50 años y cómo es hoy, tienen un modelo de referencia. La mayoría de nosotros tenemos un modelo de referencia, las comparaciones a veces no son tan sencillas. Los que estuvieron y pudieron gozar de una salud pública, pues yo no sé, yo no lo recuerdo, tengo 45 años, seguramente mi mamá, mi abuela lo recordarán, pero pues la mayoría de la gente pues creo que sus valoraciones son distintas, pero lo están discutiendo. Y un poco pasa lo mismo con el Acuerdo Nacional, creo que es un gran logro.
se está discutiendo, estamos aquí discutiéndolo, se está discutiendo en los medios de comunicación, lo está discutiendo en la calle, lo discutimos en el Congreso. Tuvimos una especie de debate el lunes en la Comisión Primera del Senado de la República, donde lo debatimos, la sociedad lo está debatiendo, hay que ponerle método. Entonces, por eso, metodología, la agenda, yo coincido, está más o menos clara. Hay distintas agendas que no son del acuerdo nacional, pero confluyen lo que se está haciendo en materia de paz. Ahí se está discutiendo un acuerdo, ahí se están discutiendo acuerdos. El Plan Nacional de Desarrollo, coincido, es un acuerdo, es más, necesita tener más ejecución para poder implementar realmente un acuerdo. En el Congreso de la República las reformas tendrán que avanzar debatiéndose y ese será otro escenario de debate, pero lo maravilloso es que hemos entendido como nación que el acuerdo nacional no va a suceder en los muros del Congreso y yo no creo que tenga que ser ese el único escenario de construcción del acuerdo nacional. Pues miremos cómo es el Congreso de la República. Sin ingenuidades y con mucha sinceridad, ¿será el mejor lugar para construir un acuerdo nacional? Yo no creo. ¿Que participen congresistas en la construcción de un acuerdo nacional? Sí, es importante. Y ahí entonces yo me voy al 20 de julio y yo escuchaba las distintas intervenciones y yo sinceramente me quedo con la del senador David Luna. Él al final dijo, yo también quiero un acuerdo nacional, presidente, ahí vamos a estar, sí, te diga, más o menos, ¿no? Pero eso fue lo que dijo, perfecto. Digamos, me quedo con eso porque entonces entiendo que por encima de las diferencias yo no voy a estar con un discurso estigmatizante y de prevención, sino con la disposición de hablar. Si la disposición está, podemos avanzar. Yo no quiero un acuerdo nacional como el Frente Nacional, no me lo imagino así definitivamente, porque el acuerdo nacional estuvo muy bien para los liberales y para los conservadores, pero hay un montón de rostros, de voluntades, de ideas políticas que se quedaron por fuera del Frente Nacional. Sirvió seguramente para pacificar el país en un primer momento, pero pues enormes capas de la sociedad colombiana se quedaron por fuera. Entonces el acuerdo nacional, vuelvo a la pregunta que le planteaba al principio, el acuerdo nacional, ¿para qué? Pues para solucionarle la vida a ese montón de rostros que, como decía Caterina hace un momento, hoy están, bueno, aquí no veo tantos indígenas y campesinos y negros y negras, no veo un solo negro o negra en el escenario, tal vez hayan estado otros días, pero esos rostros también tienen que estar en la construcción de un acuerdo nacional, pues por supuesto que sí. ¿Cómo no van a estar las mujeres en la construcción de un acuerdo nacional si hemos sido eternamente excluidas? Si no hemos podido participar de la misma manera, en igualdad de condiciones, y si pasa con las mujeres, pasa, bueno, aquí tengo un rostro afro hermoso, perdón, porque después, y tuvimos un desayuno maravilloso el otro día. Entonces, decían hace un momento, es que todos podemos percibir prevenciones, ya voy a terminar, sí, o imposiciones, es que nosotros también percibimos imposiciones. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que también podemos decir, y se ha reconocido, como decía el senador Iván Cepeda, que nosotros también hemos puesto sangre, sudor y lágrimas en la construcción de esta nación. ¿Se puede negar eso? Que hemos dejado, que ni siquiera podemos llegar al escenario político a veces en igualdad de condiciones porque la mayoría de los líderes políticos nuestros los asesinaron. Y que nos saltamos una generación. Yo llegué al Congreso con 45 años, con 40 años, y era la renovación generacional de la izquierda, imagínense ustedes. Pues es que nos saltamos una generación. Claro que nos ha costado construir y claro que hemos aportado. Hemos dejado todo también. También queremos que eso se reconozca, nuestra historia y nuestros dolores, y que nuestra historia no sea satanizada. ¿Por qué no tenemos derecho a eso que es legítimo? Es que uno no puede entrar a un acuerdo nacional diciendo que todos los demás, o sea, empezando con apelativos absolutamente degradantes del otro, esa no es la forma de empezar. Primero, reconozcamos al otro, sonriamos, encontrémonos en lo humano. Y voy a terminar con algo, soy artista, yo soy artista, no soy abogada. Soy una artista litigante, podríamos decirlo ahora en el Congreso de la República.
Y pensaba en el estallido social y aquí pueden haber, pero yo les voy a decir solo una valoración simbólica, lo que hacemos los artistas, así como las preguntas que están planteadas aquí. Yo vi, estando en las calles, que por primera vez los jóvenes, en su inmensa diversidad, se ponían la bandera en los hombros. Y me pareció que eso fue lo más simbólico y lo que deberíamos recoger de ese momento. Salieron con la bandera en los hombros y dijeron, es que yo hago parte de esta nación. Jóvenes populares, cientos de miles, y no podemos decir que eran cientos de miles de guerrilleros, no, cientos de miles en las calles, de jóvenes con la bandera diciendo, yo también hago parte de este país. Yo creo que eso es profundamente simbólico, es que todos queremos hacer parte de este país, y por eso me quedo con lo que usted le planteaba al presidente mirándole a los ojos, y entonces yo hoy, mirándoles a los ojos, hago la misma pregunta o me pongo en la misma disposición. Aquí estamos para construirlo, empecemos, creo que podemos empezar entre todos, hay que ponerle método, por supuesto. Ya Iván planteó una ruta, como dirían, hagámosle. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador, que le hagan, le dijeron. Juan Esteban, yo quiero resaltar que este panel ha tenido más avances de pronto de los que nos imaginamos. Senador Cepeda, reconozco su pragmatismo. Usted ha puesto sobre la mesa una metodología y eso me parece que es sano, porque mire las preocupaciones de Mónica, María Paula y Carolina. Reiterativamente han señalado ellas que sienten o se sienten como hablando con una pared. Ahí creo que usted con la metodología, María José con la apertura y las solicitudes que le hacen, pues puede haber, digamos, un avance valioso. Yo no estoy diciendo pues que ustedes representen directamente al presidente, ni más faltaba. Yo gozo dialogar con ustedes dos, me cuesta más trabajo hacerlo con el presidente, no porque no pueda, sino porque él no me ha dado la opción de hacerlo. Pero creo que ahí hay un valor estratégico muy importante. Y sumaría lo de Alejandra Barrios. Alejandra Barrios dice, esto le puede usted meter una agenda, le puede poner unos temas, tenía una confusión, creo yo, todos, pero muy importante hablar de cuáles van a ser esos temas. Y yo les voy a proponer uno después de reconocer que lo que dice nuestro director de Pro Santander y la señora viceministra es muy valioso. O sea, si acabamos a jalarle a algo, cumplamos lo que está por cumplir. Y lo que yo creo que es importante es, doctor Cárdenas, Mauricio, que estaba por acá pero creo que se fue, la columna que escribe hoy Mauricio Cárdenas tiene un valor muy importante. Y él dice la ideología o el pragmatismo, pero dice, oiga, pilas con el tema económico. Esto es no contra el sector privado, sino con el sector privado. Y yo creo que es muy importante tratar de resolver esa seguramente dificultad ideológica que yo no reconozco afortunadamente en los diálogos que he tenido con Iván y con María José. Yo entiendo perfectamente que hay ideologías y pensamientos distintos, pero yo a Iván y a María José les he visto reconocer en muchas ocasiones modelos que no necesariamente tienen que ser 100% estatales. Espero estar interpretándolo de manera correcta y si no, me excuso. Y me parece que ahí hay un valor estratégico para poder transmitir un poco, Juan, la conclusión mía, y es, si entendemos que este país lo hemos construido todos, como decía el senador Cepeda hace un rato, y como lo dijo Paloma al principio, pues podemos ir resolviendo temas, porque es que lo que se nos viene según los cálculos para el último trimestre y el primer trimestre del próximo año, desde el punto de vista económico, es complejo. Y acá hay una cantidad de empresarios que lo que quieren es aportar, pero necesitan... bueno, Al INVIMA. al INVIMA.
Por ejemplo, comencemos con nombrar al director del INVIMA, es que llevamos 12 meses sin director. Para concluir, creo que ahí es fundamental ver cómo lograr que ese esfuerzo que se quiere hacer pues pueda ser una verdadera realidad desde el punto de oír y de construir con alguien que no puede seguir siendo estigmatizado, creo yo, como es quien ha hecho empresa durante tantos años. La mejor política social para mi gusto es la de la generación de empleo. Y en ese sentido creo que vale la pena hacer un trabajo conjunto, como decía Mauricio Cárdenas, de pragmatismo y no de ideología. Muchas gracias, senador.